Durante la década de 1890, una temible criatura aterrorizó el estado de Arkansas. Durante varias noches, los habitantes de los poblados y granjas del área reportaron el ataque a su ganado y a personas del área, supuestamente hechos por una misteriosa bestia con piel escamosa de 7 metros de largo, con una poderosa cola que terminaba en una especie de aguijón afilado. Con el tiempo, más encuentros se irían sumando. Esta criatura sería conocida como el Gowrow de Arkansas. Arkansas es un estado en el sur de los Estados Unidos que bordea el río Mississippi, con un territorio de más de 130,000 kilómetros cuadrados. Es conocido por sus abundantes parques y áreas verdes, con terrenos que abarcan montañas, cuevas, ríos y termas. Está ubicado en la región sur del país, división centro-sureste. Limita al norte con Missouri, al este con el río Mississippi, que lo separa de Tennessee y Mississippi. Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio de Arkansas puede dividirse en dos grandes regiones naturales: las tierras altas del oeste, que cubren la región de Ouachita y la meseta de Ozark, y las tierras bajas, que abarcan la llanura aluvial del Mississippi y la llanura costera del Golfo de México. El estado de Arkansas cuenta con gran folclore y leyendas que van desde grandes misterios, fantasmas, hasta temibles bestias que acechan dentro de sus grandes bosques al caer la noche. Quizá una de las historias más populares en este lugar es la del Gowrow. El Arkansas Gowrow es un lagarto gigante de 6 metros de largo, con colmillos salientes, escamas gruesas y con la espalda erizada por cuernos cortos. Los Gowrows también tienen colas largas y delgadas, con formaciones afiladas en forma de arboleda, que por lo general utilizan como una especie de hoz. El 3 de enero de 1897, el Arkansas Gazette informó sobre un terrible monstruo que aterrorizaba al condado de Searcy. Este artículo sería escrito por Elbert Smith. Elmer Burrus proporcionó una ilustración supuestamente basada en una fotografía de esta bestia. Esta criatura era llamado Gowrow debido a su horrible rugido. La bestia había estado devorando ganado de las granjas del área durante varias semanas. Algunos granjeros avistaron a la criatura devorando a sus animales. Esta sería descrita como un gran reptil acorazado con una larga cola que terminaba en un aguijón, además de tener grandes colmillos que salían de su boca. Un par de semanas después, hartos de los ataques de este animal, un grupo de granjeros siguieron a la bestia hasta su cueva, en lo profundo del bosque. Según se cuenta, la cueva era sumamente profunda, y mientras la exploraban, un potente rugido emanó de la oscuridad. La bestia saltó y comenzó a atacar a los granjeros, aunque estos lograrían abatirla de varios disparos con su rifle. La criatura lograría acabar con la vida de uno de ellos, además de lograr arrancarle la pierna a otro hombre. El año posterior a este encuentro, en Little Rocks, un hombre de negocios llamado William Miller, que había estado viajando por los Ozarks en el noreste de Arkansas, le contó a Smith sobre un monstruo horrible conocido como Gowrow. Su nombre provenía del ruido que hacía durante sus depredaciones nocturnas. La criatura había estado sacrificando ganado y mascotas cerca de Blanco, en el municipio de Calf Creek. Miller formó un grupo que siguió al Gowrow hasta su guarida, una cueva llena de esqueletos de animales e incluso algunos restos humanos. Mientras esperaban para tenderle una emboscada al monstruo, lo escucharon emerger de un lago cercano. El Gowrow sería abatido después de varios disparos, según Miller. Un examen posterior de los restos reveló una criatura de 7 metros de largo, con 2 grandes colmillos, grandes pies palmeados que terminaban en garras afiladas, una hilera de cuernos cortos a lo largo de su espalda y una cola larga y delgada con una cuchilla en el extremo. Williams afirmó haber enviado el cuerpo a la institución Smithsonian, pero nunca llegó al Museo de Washington, D.C. Se especuló que el cuerpo de la criatura sería vendido a un coleccionista millonario dentro del mercado negro. La investigación de Ozark del coleccionista de folclore Vince Randolph reveló detalles adicionales sobre el Gowrow que databan de antes de 1880. Las fuentes de Randolph sugirieron que el Gowrow era una especie de criatura más que una monstruosidad. Se dice que las crías nacían de huevos de cáscara blanda del tamaño de barriles de cerveza.
y la madre llevaba a los recién nacidos en una bolsa. Randolph contó una historia sobre un encuentro reportado por E.J. Rhodes. Él era dueño de un lugar llamado Devil's Hole, cerca del condado de Boone, en Arkansas. El hombre decidió explorar la fisura para ver qué tan profunda era y qué había dentro de ella. Con la ayuda de varias personas y a unos 61 metros de profundidad, Rhodes se encontró con una repisa de estantería y cerca de una abertura en forma de embudo que conducía a otra cámara debajo. Descendió 91 metros en la cámara, pero estaba demasiado oscuro para determinar su extensión, y temiendo que hubiera gases nocivos presentes, Rhodes se vio obligado a ascender. En un intento por ver qué tan profundo era el agujero, Rhodes y sus hombres bajaron una línea con un trozo de hierro al final. Un silbido resonó, y cuando se levantó la cuerda, el metal se dobló. El equipo usaría rocas en 3 intentos posteriores, pero la línea fue mordida limpiamente cada vez. Algunas personas pensaron que era un espíritu indio, pero la mayoría de ellos sospechaba que se trataba del Gowrow. Esta cueva sería donde Miller mataría a un Gowrow años después, cuando la gente podía entrar a esta cueva. Vince también habló de alguien de Maine en el condado de Polk que afirmó haber capturado a un Gowrow, induciendo a la criatura a comer tantas manzanas secas que se hinchó a un tamaño que le impedía escapar a su madriguera. El captor del Gowrow estaba exhibiendo su captura a cualquiera que pagara 25 centavos. Una vez que logró una audiencia suficiente, el hombre saldría tambaleándose detrás de una cortina con diversas heridas, asegurando que el Gowrow había escapado. Esto hizo que la multitud entrara en pánico, aunque posteriormente se especularía que se trató de una completa farsa. Posteriormente, en épocas más recientes, durante 1984, un grupo de cazadores que se adentraron en los Ozarks afirmaron haber escuchado durante las noches un perturbador aullido. Posteriormente, durante una mañana, asegurarían haber avistado un extraño reptil con picos en la espalda y con una poderosa cola que terminaba en una especie de navaja. Esta criatura sería avistada en la orilla de un lago, arrastrando el cuerpo de un ciervo al agua. Según los cazadores, esta criatura medía aproximadamente 8 metros de largo. Los hombres reportaron haber encontrado diversas huellas en las orillas de lo que parecía ser un reptil con patas palmeadas. En esta área, es común escuchar extraños aullidos durante las noches, además de que diversas personas han reportado haberse encontrado con extrañas huellas de lo que pareciera ser un reptil cuadrúpedo. Algunos investigadores creen que las historias del Gowrow solo se tratarían de la exageración y confusión de los testigos, teorizando que muy posiblemente los reportes de avistamientos de este ser se tratarían de la mala identificación del caimán conocido como Alligator mississippensis, que no sería más que una leyenda basada en este reptil, el cual vive en las 2/3 partes del sur de Arkansas y llega a crecer hasta 12 pies de largo. Esto podría explicar su apariencia y su cuerpo escamoso, además del por qué en varios relatos se cuenta que la criatura salió del agua. Sin embargo, otras personas creen que esta bestia podría tratarse de una criatura real, hipotetizando que podría tratarse de un antiguo reptil desconocido que, debido a la gran cantidad de bosque y zonas remotas del área, este pudiera haber sobrevivido ocultándose dentro de la gran cantidad de cuevas. Según los relatos, esta criatura saldría por las noches a cazar, lo que haría que fuera más difícil de ser avistada. Algunos investigadores especulan que también podría tratarse de un reptil y podría haber sufrido alguna mutación hace cientos de años, y el cual habría continuado evolucionando hasta convertirse en la criatura que hoy se conoce como el Gowrow. Aunado a esto, se cree que este reptil podría utilizar la partiogenesis para reproducirse asexualmente, produciendo huevos más fácilmente, logrando así su supervivencia a través de los años. Sin embargo, otras personas creen que las historias del Gowrow no se tratarían más que de simples leyendas y de parte del folclore de Arkansas, asegurando que el origen de las historias habría provenido de una mentira elaborada y la exageración, la cual, con el paso del tiempo, se fue pasando de boca en boca y arraigándose en las creencias de las personas del área, creándose así la leyenda del Gowrow, que posteriormente se convertiría en parte del folclore del lugar. Criaturas como el Gowrow abundan en el folclore de Arkansas, aunque a veces las historias sobre estas pueden contarse como verdaderas. Muchas veces, ellas son consideradas como simples leyendas. Sin embargo, muchas personas que visitan el área hasta el día de hoy
aseguran escuchar los perturbadores aullidos de esta misteriosa criatura al caer la noche, asegurando que si no tienes el cuidado necesario, podrías convertirte en su próxima presa. Ya sea que se trate de un reptil desconocido, de una criatura monstruosa o de una simple leyenda, el caso del Go Road de Arkansas continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de un reptil desconocido que se oculta dentro de las cuevas? ¿O tal vez solo se trataría de una mentira elaborada? En esta ocasión, quisiera mandar un saludo especial a Gabriel Soto, a Rubén Darío Romero, a Sonia Vargas, a Eric Edgardo Pérez, a Víctor Navarro y a Alex JC. Si quieres que te envíe saludos en los próximos videos o quieres que hable de un tema en específico, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.